Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar entre ustedes en esta ocasión para así traerles la palabra de Dios. Realmente vivimos en un tiempo en donde todas las promesas divinas tienen que cumplirse. Por lo tanto, en nuestro tiempo, nosotros tenemos que comprender lo que corresponde a nuestro tiempo. Y para así entender estas cosas, leamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, que dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita y nos ayude a entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Comienza el libro del Apocalipsis diciendo la revelación de Jesucristo. El libro del Apocalipsis es el libro más misterioso de todos los libros. Es el libro que todos los seres humanos han deseado entender. Y es el libro que ha estado sin ser entendido por muchos cientos de años. Es el libro que toda persona ha leído y no ha comprendido, porque es el libro que nos muestra la revelación de Jesucristo. Por eso, cuando leamos este libro, pensemos en las palabras dichas por el Señor Jesucristo acerca de su revelación para el tiempo final, la revelación del Hijo del Hombre, la revelación de Jesucristo. Pensemos entonces en Jesucristo revelado. Cuando leamos o pensemos en el Apocalipsis, pensemos en Jesucristo revelado, porque es la revelación de Jesucristo. Y así como el Padre se reveló en Jesús, Jesús se revelará en el tiempo final. Es el gran misterio oculto desde antes de la fundación del mundo, el cual ni los ángeles saben, ni los ángeles han comprendido el misterio de la revelación de Jesucristo para los días finales. Pues el Señor Jesucristo, hablando de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final, Él dijo que ni aún los ángeles en el cielo sabían.
Y dijo: ni aun el Hijo sabe, sino solo el Padre. Pues es la gran revelación que en los días finales todos los seres humanos estarán esperando, pues todos están esperando entre los gentiles la revelación del Hijo del Hombre, la revelación de Jesucristo. Y esa revelación de Jesucristo ha estado oculta de los ojos humanos por miles de años, aún oculta de los ángeles, pues nadie debía saber nada acerca de la revelación de Jesucristo para los últimos días, para que así nadie pudiera interrumpir la revelación de Jesucristo en estos días finales. Solamente tenemos en la Escritura las profecías bíblicas que hablan acerca de la venida del Hijo del Hombre, de la revelación del Hijo del Hombre. Pero ninguna persona sabía en el pasado cuándo, dónde, cómo y a través de quién Jesucristo se revelaría en este tiempo final. Pues es el gran misterio que en el cielo ocasionó silencio cuando se abrió ese gran misterio, cuando ese gran misterio se manifiesta. Pues es el misterio de Jesucristo revelado. Así como el Padre se reveló en Jesús, Jesús en el tiempo final se ha de revelar. Y así como el Padre se reveló en Jesucristo para cumplir la obra de Cordero de Dios, para así en esa manifestación llevarse a cabo esa gran obra de redención, esa primera etapa, para por la sangre de la persona en la cual estaba el Padre revelándose, pagar el precio por el pecado del ser humano, pagar el precio de la redención y así saldar la deuda que había, para que el ser humano pudiera regresar a la casa del Padre Celestial, para que así el ser humano pudiera tener un camino abierto hacia la vida eterna, hacia la eternidad. Todo lo que Dios habría de llevar a cabo en esos días en su manifestación en carne humana, lo llevaría a cabo a través de la vestidura o velo de carne que Él estaba usando, y aún el nombre para la redención, aún el nombre para esa obra de redención por la sangre de ese instrumento que Él estaba usando, aún el nombre de Dios para redención estaba en ese cuerpo, en ese velo de carne, en esa vestidura que el Señor, que el Dios Todopoderoso estaba utilizando. Así
como el Padre obró. Y así como Jesús vio al Padre hacer, Él dice: como yo veo al Padre hacer, así yo hago. Y podemos ver la trayectoria de la obra del Padre en el Antiguo Testamento. Podemos ver cómo el Padre, cómo Dios estuvo obrando en el Antiguo Testamento en la primera dispensación. Podemos ver cómo Dios envió mensajeros para cada etapa de esa primera dispensación y cómo a través de ellos anunció cosas que acontecerían más adelante. Anunció las promesas mesiánicas de la primera venida del Mesías y las promesas mesiánicas de la segunda venida del Mesías también. Podemos ver cómo mostró a través de esos mensajeros del Antiguo Testamento el final de la dispensación de la ley y cómo comenzaría la nueva dispensación de la gracia, cómo se introduciría esa nueva dispensación, cómo aparecería un precursor y luego un precursado para establecer una nueva dispensación y ponerle fin a la antigua dispensación de la ley. Podemos ver que el Padre envió mensajeros y al final envió al precursor de aquel que cumpliría la manifestación plena de Dios, del Padre Celestial. En cada mensajero del Antiguo Testamento estaba una porción de Dios manifestada. Estaba una porción de la palabra encarnada en cada profeta del Antiguo Testamento. Pero cuando vino Juan el Bautista, él anunció que vendría uno en el cual estaría Dios, el cual sería la persona que llevaría a cabo el programa de redención con su propia sangre en favor de la raza humana. Y cuando lo vio aparecer en la escena, le dijo a la gente que le escuchaban: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en ese hombre estaba Dios. En ese hombre estaba Dios plenamente manifestado. En los demás mensajeros estaba la porción que correspondía para el tiempo de cada uno de ellos. Pero para el día de Jesús correspondía una manifestación plena del Padre Celestial, una manifestación plena de Dios para cumplir el programa de esos días, el programa de redención por la sangre del Cordero de Dios, que era el velo de carne, la vestidura de carne en donde Dios estaba morando. Por eso cuando Juan bautizó a Jesús, vio descender del cielo al Espíritu Santo, a Dios en forma de paloma descendiendo sobre Jesús, entrando a ese velo de carne, a esa vestidura, para morar en él. Por eso dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco
moral. Y moró allí Dios plenamente. Ya no estaba en el templo de piedra, sino en el templo de carne. En Jesús, el cual en una ocasión, reconociendo que Él era ese nuevo templo, dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él sabía que ese templo sería levantado, restaurado. No importaba que lo destruyesen en aquellos días, porque Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Es que toda persona que viene de la eternidad y pasa por la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, y llega aquí a la tierra, es eterno. Por eso Jesús hablaba en esa forma. Ahora, Jesús, siendo la vestidura o velo de carne donde estaba Dios manifestado, tenía una labor muy grande en aquellos días. No podía evadir aquella obra. Si la evadía y lograba salir de esa labor, de esa obra que le había sido encomendada, y no llevarla a cabo, todos los seres humanos en aquellos días morían, porque se había llegado al tiempo de juicio en el ciclo divino. Aunque los seres humanos en aquellos días no lo entendían, no lo sabían, pero toda cosa que en el programa divino llega para ser realizado, solamente lo entiende plenamente el mensajero de ese tiempo en el cual se encarna esa palabra y a través del cual es dada a conocer esa palabra que descubre el programa de Dios para ese tiempo. Y aunque las demás personas no comprendían lo que estaba para acontecer, Jesús sí lo entendía. Y Juan había también hablado acerca de eso cuando dijo: he aquí el hacha está puesta sobre la raíz de todos los árboles, y el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado en el fuego. Los seres humanos en aquellos días corrían un grave peligro. Estaban todos con el hacha puesta a la raíz de todos. Pero apareció el Salvador de los seres humanos. Apareció uno sin pecado. Apareció uno que venía de la eternidad pasando por la dimensión sexta, la dimensión de la teofanía, la dimensión de la palabra, para librar a la raza humana de la destrucción que venía en aquellos días. Jesús conocía el programa. Jesús sabía cómo evitar la destrucción de la raza humana. Por eso Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, porque el juicio divino caería
sobre la raza humana, y el único que se salvaría sería Jesús de Nazaret, el cual vino sin pecado. Pero dice la Escritura que él en el Getsemaní, allí orando y diciendo: pasa de mí esta copa, porque había llegado la hora de la muerte. A medianoche llegó el momento, el ciclo de la muerte, del juicio divino. Y Jesús, viendo la muerte, el ciclo divino, en donde el juicio divino de destrucción y muerte caería sobre la humanidad, orando y sabiendo que Él era la persona que podía y tenía que morir, tenía que tomar esa muerte, decía: pasa de mí esta copa, pues nadie quiere morir, y menos si es eterno, y menos si no tiene causa para morir. Él decía: pasa de mí esta copa, y sudaba gotas de sangre. Su sufrimiento fue tan grande, su angustia fue tan grande, que el agua y la sangre se separó. Comenzó a separarse en tal forma que primero sudó gotas de sangre, y podemos ver que más adelante el agua y la sangre, ya bastante separadas en la cruz del Calvario, allí se vio agua que salió de Él, y sangre también. Ahora, vean ustedes, Jesús sudaba gotas de sangre. Para llegar a sudar gotas de sangre, se necesita llegar al nivel más alto de sufrimiento, el cual no puede ser soportado por un ser humano. Jesús, sabiendo que si Él no moría, la raza humana moriría en esa etapa o en ese ciclo, ya lo último, por amor a la raza humana, dijo: mas hágase no conforme a mi voluntad, mas conforme a tu voluntad. Si no puedo pasar de mí, si no puedes pasar de mí esta copa, pues hágase conforme a tu voluntad. Para Jesús no hubiera sido tan bonito el vivir por toda la eternidad aquí en la tierra sin seres humanos sobre la tierra. Pero Él vio todo el programa de Dios, porque en Él estaba la manifestación de Dios. Estaba el Padre revelado en el Hijo, y Él vio todo el programa del Padre Celestial. Pudo ver el beneficio que recibiría el ser humano con su muerte. Pudo ver esos momentos difíciles por los cuales tenía que pasar, pero también pudo ver los momentos de gloria y felicidad que tendría la raza humana, y Él, siendo la cabeza de la raza humana, siendo la cabeza de esa generación que recibiría todos esos beneficios,
se dio a sí mismo por nosotros, por el ser humano, y murió por usted y por mí y por todos los seres humanos. Por eso Juan no falló cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús aceptó esa labor de Cordero y se entregó como Cordero y fue llevado como Cordero al matadero, allí Él estaba haciendo la parte más grande y más importante de la labor para la cual Él vino a la tierra. Los 3 años y medio no hubieran significado nada si Jesús no se entrega a sí mismo por la raza humana. Esa brecha de 3 años y medio no hubiera significado nada si no hace la obra de Cordero de Dios muriendo por usted y por mí. No hubiera significado nada esa brecha de 3 años y medio si Él no muere, desciende a la tumba, luego al paraíso, al infierno y luego al paraíso, y luego resucita con los muertos escogidos, elegidos del Antiguo Testamento en esa resurrección gloriosa de aquel domingo de resurrección, y luego asciende a los cielos para continuar la gran labor que a Él le correspondía. Si Él no hace todo eso al terminar la brecha de 3 años y medio, de nada hubiera servido aquella brecha de 3 años y medio, la cual estaba profetizada en la semana 70 del profeta Daniel, pues era la primera parte de esa semana número 70. Así es que Jesús supo lo que significaba su labor al terminar los 3 años y medio. Él sabía que tenía que hacer la obra de Cordero de Dios para poder llevar a cabo la redención por su sangre de todos los hijos de Dios que estarían llegando de la eternidad a este planeta Tierra sin haber pasado por la 6ª dimensión. Él comprendía lo que significaba su obra. Por lo tanto, Él la llevó a cabo con alegría de corazón. Él la llevó a cabo entendiendo lo que estaba haciendo. Él la llevó a cabo por amor a usted y a mí. Y cuando ascendió a los cielos, Él comenzó a trabajar en el cielo por esa obra de redención que Él llevó a cabo en la tierra cuando murió, fue sepultado y resucitó. Y así como el Padre hacía en el Antiguo Testamento, Jesús comenzó
a hacer en el cielo y en la tierra. Así como en el Antiguo Testamento se requería la sangre de un cordero por el pecado del mundo, por el pecado del pueblo hebreo, así en el cielo, en el templo que está en el cielo, Jesús por 2000 años aproximadamente se ha estado presentando allí, ha estado presente allí con su propia sangre, la cual Él llevó al lugar de intercesión para que todos los hijos de Dios que pasasen por esta tierra tuviesen en el cielo un sacrificio por el pecado. Así como en el Antiguo Testamento, en el templo tenía que estar la sangre por el pecado del pueblo, así también Jesús, haciendo lo mismo que el Padre hacía y tenía acá, Jesús lo ha estado haciendo por aproximadamente 2000 años y ha estado intercediendo con su sangre por cada persona que tiene escrito su nombre en el libro de la vida. Y así como el Padre cada cierto tiempo enviaba en el Antiguo Testamento un mensajero, un profeta, con el mensaje para su edad, para su tiempo, así también Jesús, como vio al Padre hacer, ha estado haciendo por aproximadamente 2000 años, enviando un mensajero para cada etapa de su iglesia, con el mensaje que corresponde a cada etapa. Y así Jesucristo ha estado revelado en el mensajero de cada edad, en la porción que corresponde para cada edad. Así como el Padre en el Antiguo Testamento estuvo revelado en cada profeta que envió y estuvo revelado parcialmente en una porción, pero cuando llegó Jesucristo, allí estaba Dios, el Padre revelado plenamente. Estaba el Padre revelado conforme a como Él había planificado para el final de esa dispensación de la ley y para el comienzo de una nueva dispensación. Cuando apareció Jesús, allí estaba el Padre revelado en toda su plenitud, con su nombre de redención, con su nombre que Él usaría para esa nueva dispensación. Y Él decía: yo he venido en nombre de mi Padre, pues Él traía el nombre de su Padre. Jesucristo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Como el Padre le muestra, así hace el Hijo. Y Él sabe que el programa divino pasa por edades y por dispensaciones, y que lo que Dios lleva a cabo en una edad lo vuelve a recorrer en otra edad con un nuevo mensajero y con la palabra en una etapa más avanzada. También las dispensaciones.
una dispensación cuando termina, entonces ese programa divino no ha llegado a su perfección y recorre otra dispensación con un nuevo mensajero dispensacional y con el mensaje de esa dispensación pasada en una etapa más avanzada. El mensaje entonces pasa a un ciclo de perfeccionamiento, pasa a un nivel más alto, pasa a una nota más alta en el ciclo divino. Por eso usted encuentra que cuando apareció Jesús, Él no hablaba otra cosa sino lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y a todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, Jesús le colocó su revelación, le colocó la revelación del que estaba manifestándose en él y magnificó todo lo que estaba en la dispensación pasada. El mensaje de la ley fue magnificado por Jesús. Y aún Moisés fue magnificado cuando apareció Dios en Jesús de Nazaret. Por eso tenemos nosotros que en nuestro tiempo estar a la expectativa, porque la trayectoria que tomó Dios en el Antiguo Testamento es la trayectoria que toma Jesús en el Nuevo Testamento. Y así como Jesús vio al Padre hacer en el Antiguo Testamento, Él hace en el Nuevo Testamento. Lo hemos visto a Jesús enviar mensajeros en la segunda dispensación, así como Dios envió mensajeros profetas en la primera dispensación. Y hemos visto también a Jesús enviar un precursor para la venida del Hijo del Hombre, para la segunda venida del Señor, así como el Padre envió un precursor para la primera venida del Mesías. El Padre envió a Juan con el ministerio de Elías, y Jesús en este tiempo final envió a William Marion Branham con el ministerio de Elías. Jesús haciendo lo mismo que el Padre le mostró en el Antiguo Testamento. Y Jesús conociendo en el tiempo final que su revelación será no más como Cordero de Dios, sino como León de la tribu de Judá. Así como el Padre le reveló al precursor de la primera venida del Mesías que la venida del Mesías, su primera venida, era como Cordero de Dios, y así lo presentó el Señor Jesucristo, conociendo que su manifestación en los días finales, que su revelación no será como Cordero sino como León, le mostró, le reveló y le advirtió al precursor de la segunda venida del Señor que
sería como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y que así lo presentase. Por eso el precursor de la segunda venida del Señor presentó la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, viniendo sobre un caballo blanco como la nieve y con su vestidura, y en su vestidura escrito un nombre que ninguno entendía sino él mismo. Y el precursor dijo: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, lo cual están esperando todas las religiones, lo cual están esperando todos los cristianos, todos los creyentes en la Biblia, todos los creyentes en el Nuevo Testamento, él dijo, porque a él le tocaba preparar al pueblo, advertirle al pueblo lo que sería la venida del Hijo del Hombre en los días finales, lo que sería la venida del Señor Jesucristo conforme a sus promesas. Y él dijo: cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca sobre la tierra, él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será la palabra de Dios encarnada en un hombre. Él simplificó todas las cosas para el pueblo. Él mostró al pueblo lo que sería la venida o revelación de Jesucristo en los días finales. Sería Jesucristo revelado en un hombre. No que ese hombre sería Jesucristo, sino que Jesucristo estaría revelándose en un hombre, en un instrumento, en un profeta que él tendría en este tiempo final, así como hizo el Padre 2000 años atrás. Pues el Hijo no hace nada sino lo que ve hacer al Padre. Y cuando el Padre tuvo que revelarse 2000 años atrás para llevar a cabo la obra de redención por la sangre de un hombre, sobre la tierra había un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret. Y ese hombre, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, fue presentado como el hombre en el cual estaba Dios revelado, manifestado en carne humana, para llevar a cabo la obra de redención como Cordero de Dios. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús, en el tiempo final, luego de haber enviado mensajeros durante toda la segunda dispensación por aproximadamente 2000 años, habiendo enviado 7 mensajeros, y el último de esos 7 siendo el precursor de su segunda venida. Luego de eso, y luego de Jesús haber estado revelado en cada uno de esos mensajeros, en la porción que correspondía para cada edad en que vivió cada uno de ellos, y haberle dado cada mensajero el mensaje a su edad. Luego de eso, luego de esa manifestación de Jesucristo en cada mensajero, luego de eso viene la manifestación plena de Jesucristo. Viene Jesucristo revelándose plenamente en un mensajero
que Él enviará a la raza humana con un mensaje para todos los seres humanos. Jesucristo fue revelado parcialmente en cada mensajero del pasado, así como el Padre fue revelado parcialmente en el Antiguo Testamento en cada profeta que envió, pero luego fue manifestado plenamente en un profeta llamado Jesús de Nazaret. Así Jesucristo, luego de ser manifestado, revelado parcialmente en cada mensajero de las 7 edades de su iglesia, luego se manifestará plenamente con un mensaje pleno y eterno para todos los hijos de Dios. Y eso será la manifestación, la revelación de Jesucristo. Será Jesucristo revelado no como Cordero de Dios, sino como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para luego de una brecha que tomará en el cielo como media hora de silencio aproximadamente, hacer, cumplir, realizar la obra de León de la tribu de Judá, de Rey de reyes y Señor de señores, reclamando para todos los hijos de Dios todos los derechos que le corresponden a todos los hijos de Dios, y reclamando Él para sí mismo la propiedad que Él redimió 2000 años atrás con su sangre preciosa. Estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo de una brecha, pero una brecha no significa nada si al final de esa brecha no se lleva a cabo la obra para lo cual ha venido esa brecha de tiempo. Es necesario entonces que se realice, que se cumpla la obra del León de la tribu de Judá, que será la obra del Señor Jesucristo revelado en estos días finales conforme a su programa divino. Es un programa divino, es un programa que ha estado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, para ser llevado a cabo ese programa en estos días finales. Ya la primera parte de ese programa de redención fue llevada a cabo 2000 años atrás por el Señor Jesucristo, cuando estuvo presente en la escena terrenal, en aquel cuerpo que fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret, el cual tenía el nombre del que estaba haciendo la obra de redención de Cordero de Dios en aquellos días. En este tiempo final tendremos a Jesucristo revelado, ya no como en las edades que era una forma parcial, temporera, sino que será Jesucristo revelado plenamente, revelando su programa, revelando plenamente su obra que corresponde a este tiempo y haciendo la obra que le corresponde hacer en este tiempo, la cual llevará a cabo para beneficio de todos los que están escritos en el libro de la vida, sean de una sección o de otra. Eso será el gran misterio que se abrirá en este tiempo final para todos los seres humanos, para que así puedan entrar
a la eternidad, de donde han venido todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Tenemos derecho a la eternidad, porque de ahí hemos venido. Tenemos derecho a la vida eterna. Tenemos derecho a la herencia de nuestro Padre Celestial, pues somos hijos de Dios y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, el cual reclamará como león de la tribu de Judá esa herencia para nosotros. Será la herencia del Señor Jesucristo que será compartida con nosotros. Somos los herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, porque Él pagó el precio de la redención y a Él le pertenece toda la herencia divina. Él la compartirá con nosotros. Él compartirá con nosotros la eternidad y todos los bienes venideros que hay para heredar. Y todo eso Él los realizará en estos días finales, en el tiempo señalado por Dios para hacer la obra de león de la tribu de Judá. Y esto será en este tiempo, en los días que nosotros vivimos, cuando veamos a Jesucristo revelado. Juan, el discípulo amado, vio a Jesucristo revelado desde el primer capítulo hasta el último, y cuando lo vio revelado, lo que él vio fue a Jesucristo revelado en forma humana. Él vio a Jesucristo revelado en el último mensajero, el último profeta que tendría Jesucristo sobre la tierra. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró. ¿Qué declaró? La revelación de Jesucristo. La declaró enviándola por su ángel. La revelación de Jesucristo es declarada a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Por eso Juan, viendo a Jesucristo revelado en su ángel, cada vez que el ángel le decía, él escribía, y lo que escribía era la revelación de Jesucristo que venía y que estaba manifestada a través de ese ángel. Por eso Juan, el discípulo amado, en dos ocasiones, en el capítulo 19, luego de ver la venida del Señor sobre un caballo blanco como la nieve, luego de eso, o antes de eso, porque antecede, él vio en el cielo las alabanzas, vio todo lo que acontecía en el cielo. Y cuando ese ángel le dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies
para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Luego de eso dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sigue enumerando las cosas que vio en el cielo y que vio en ese jinete del caballo blanco. Ahora ven ustedes que Juan estaba viendo a Jesucristo revelado en ese ángel mensajero, en ese profeta, y quiso adorar a ese ángel mensajero. Pero él le dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos y con los profetas. Adora a Dios. Luego de eso, en el capítulo 22, luego de ver más abundantemente la revelación que le estaba siendo mostrada, que era la revelación de Jesucristo, era Jesucristo revelado, hablando a través de ese ángel, trayendo todas estas cosas, mostrándole a Juan todas estas cosas. Dice en el capítulo 22 y verso 8, pero que podríamos leer desde el verso 6, que dice, y me dijo, ¿quién le dijo? El ángel. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora vean ustedes que en la primera ocasión también le dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Aquí les dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay una grande bienaventuranza en guardar las palabras de la profecía de este libro que trae el ángel del Señor Jesucristo, porque será Jesucristo dando al pueblo las palabras de la profecía de este libro a través de su ángel. Porque será Jesucristo revelado en su ángel, hablándole a su pueblo. Yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Nuevamente quiso adorar al ángel. ¿Qué vio Juan? Él vio a Jesucristo revelado en el ángel y hablándole a él. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esta será la misma experiencia por la cual pasarán los hijos de Dios en este tiempo final,
cuando aparezca Jesucristo revelándose en este ángel apocalíptico, en este último mensajero apocalíptico que estará hablándonos del Apocalipsis, lo cual será la revelación de Jesucristo, lo que Él estará dándonos a nosotros en este tiempo final. Estará dándonos a conocer la revelación de Jesucristo como león de la tribu de Judá. Estará dándonos a conocer la venida del Señor en estos días finales como león de la tribu de Judá. Estará dándonos a conocer la obra del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá en estos días finales. Y estará y vendrá diciendo: yo he venido en el nombre de Jesucristo. Por supuesto, en el eterno, en el nuevo nombre del Señor Jesucristo, como está prometido. Él vendrá en estos días finales. Tengamos cuidado, no hagamos lo que por 2 ocasiones quiso hacer Juan, el discípulo amado. Él quiso hacerlo porque él vio a Jesucristo revelado y hablándole a través de ese ángel. Él lo vio con otra vestidura. Él lo vio con otro nombre. Pero él supo que era Jesucristo. Él supo que era Jesucristo vestido con otra vestidura, porque él había visto a Jesucristo vestido en otras ocasiones. Lo vio vestido allá 2000 años atrás y le conoció por el nombre de Jesús de Nazaret. Pero él sabía que Jesús tenía un nuevo nombre. Y él le dijo y le mostró a Juan, el discípulo amado, ese nuevo nombre. Y se lo mostró en la vestidura. Juan, viendo y sabiendo todas esas cosas, dijo: no hay otra cosa sino adorarlo a él. Pero Juan no podía adorar a los pies del ángel, porque el ángel era solamente la vestidura, el cual había venido en el nombre del Señor Jesucristo. Había venido con el nombre del Señor Jesucristo para darlo a conocer, para darlo a los hijos de Dios. Pues el Señor Jesucristo había dicho que al que venciere le daría una piedrecita blanca con un nombre nuevo y escribiría sobre él el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén, y escribiría sobre él el nombre de su Dios y su nombre nuevo. Él hizo esa promesa, y como él la hizo, entonces la cumple en el tiempo final. Es cumplida en el tiempo final, en la revelación final, en la manifestación de Jesucristo. Y cuando veamos, así como Juan vio a Jesucristo revelado y lo escuchó y dijo: yo soy el que vi y escuché estas cosas, vio y escuchó todo lo que escribió y también lo que no escribió. Así también nosotros veremos y escucharemos a Jesucristo revelado en estos días finales.
y conoceremos lo mismo que Juan conoció. Y entonces ya el misterio de Jesucristo revelado será abierto para nosotros. Tendremos entonces el séptimo sello abierto plenamente ante nosotros. Y lo que fue un misterio en el cielo y en la tierra será la revelación más grande de todos los tiempos para nosotros, porque será la revelación de Jesucristo, será Jesucristo revelado en este tiempo final, conforme a su promesa en el occidente, como el relámpago que salió 2000 años atrás del oriente para mostrarse, para revelarse en el occidente, en la tierra de América, en los días finales. Y tendremos el séptimo sello, el cual todos desearon conocer miles de años atrás, y el cual en el libro del Apocalipsis, cuando se abrió, hubo silencio en el cielo por casi media hora. Y cuando este gran misterio de Jesucristo revelado se abre en estos días finales, ocasiona silencio en el cielo por casi media hora de las del cielo, que equivale a 20 años y algo, casi 21 años. Eso es nada menos que Jesucristo revelado conforme a sus promesas para el tiempo final. Es este el tiempo para Jesucristo estar revelado conforme a su promesa. Por lo tanto, tengamos bien abiertos nuestros ojos, nuestros oídos también bien abiertos, para ver y para oír lo que Juan vio y oyó, para que así como Juan escribió la revelación de Jesucristo, pero en forma simbólica, nosotros podamos escribir la revelación de Jesucristo, no más en forma simbólica, sino mostrando lo que esos símbolos apocalípticos significan. Porque Jesucristo revelado dará a conocer todo esto que le dio a conocer a Juan en forma simbólica. Así como se reveló Jesucristo a Juan a través de su ángel mensajero, cuando Juan fue transportado al tiempo final, al futuro, así también nosotros, viviendo en ese futuro que Juan vio, veremos y escucharemos esas mismas cosas, pero ya interpretadas, ya reveladas, porque habrá llegado el tiempo para
Jesucristo estar revelado en su ángel mensajero conforme a su promesa para dar testimonio de estas cosas apocalípticas en y a todas las iglesias, en y a todas las naciones y a todos los seres humanos. Será la revelación más grande de todos los tiempos. Será la revelación del siglo, porque será la revelación de Jesucristo. Será Jesucristo revelándose a través de carne humana y hablándonos las cosas que Él prometió hablarnos y revelarnos conforme a sus promesas. El mensajero no será el Señor Jesucristo. El mensajero será un hombre del pueblo. Será un profeta con las dos conciencias juntas para ver, para oír y para entender el programa del Señor Jesucristo para estos días finales y para en Él encarnarse la palabra que corresponde a este tiempo, para en Él estar el Señor Jesucristo revelado y hablarle a su pueblo, darle a conocer su programa y la parte de redención que corresponde a este tiempo, que es la redención de nuestros cuerpos terrenales, o sea, la transformación de estos cuerpos terrenales. Él le dará a conocer ese gran misterio al mostrarle que Él llevará a cabo esa obra como león de la tribu de Judá para reclamar los derechos que le corresponde a Él y a todos los hijos de Dios. Él lo hará en este tiempo final, cuando concluya, cuando termine la brecha de media hora de silencio en el cielo. Y luego de eso entraremos llenos de alegría y felicidad a la casa de nuestro Padre. Él dijo: voy pues a preparar lugar, morada para vosotros, y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez. Él promete venir, Él promete estar revelado en estos días finales. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque somos el cuerpo místico del Señor. Os tomaré a mí mismo, porque Él es la cabeza de este cuerpo. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo eso Él lo hace en este tiempo final. Todo eso acontecerá cuando veamos a Jesucristo revelado. Él estará revelado aquí en la tierra por media hora, pero Él llevará a cabo esa labor. ¿Qué acontecerá después de esa media hora? Pues no puede acontecer otra cosa sino las cosas que Él tiene en su programa para llevar a cabo. Pero mientras tanto se estará proclamando en la tierra
el día de venganza del Dios nuestro, mostrando el por qué viene ese juicio divino apocalíptico para todas las naciones, para las naciones gentiles, para el reino gentil. Pues así como él leyó y proclamó en su primera venida el año de la buena voluntad del Señor, en aquel tiempo de brecha, así estará proclamando en su manifestación, en su revelación, el día de venganza del Dios nuestro. Y después viene el juicio, porque Dios no trae al hombre a juicio sin antes avisarle. En media hora será hecho el aviso, pero luego, en un corto lapso de tiempo, vendrán los juicios divinos. Vendrá todo ese juicio, toda esa sentencia sobre la tierra. Pero no tenemos que tener ningún temor, pues Él ha dicho: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. Por eso dijo el Señor: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en el reino de su Padre con poder y gloria, viniendo con sus ángeles. Los que vean la materialización, el cumplimiento de esa promesa, estarán viendo a Jesucristo revelado en estos días finales, revelado en carne humana, viniendo en su reino, viniendo con sus ángeles Moisés y Elías, esos ministerios, porque esos ministerios son para traer bendición y juicio también. Bendición para los que han de recibir bendición, y juicio divino para los que han de recibir los juicios divinos en este tiempo final, porque los profetas son el juicio divino. Por eso viene con sus pies como llama de fuego, viene con sus pies como pies de bronce, porque representan el juicio divino. Viene para aplastar con el ministerio de Moisés y Elías, para aplastar y destruir el reino de los gentiles. Todo eso será cuando veamos a Jesucristo revelado. Y estamos en ese tiempo en que en algún lugar Él tiene que cumplir o estar cumpliendo esas promesas. Todas las religiones quieren ver a Dios. Todas las religiones le dicen a sus feligreses: tenemos que buscar de Dios. El cristianismo, con todas las sectas religiosas que tiene, dicen: tenemos que buscar a Jesucristo. Y dicen: estamos esperando la venida de Jesucristo.
y dicen: busquemos de y a Jesucristo. Y yo les digo en esta ocasión: busquemos a Jesucristo conforme a sus promesas. Busquemos a Jesucristo revelado conforme a como Él prometió para estos días finales. Y lo que toda la gente han deseado, porque todos buscan de Dios, todos oran a Jesucristo y todos esperan escuchar la voz de Jesucristo. ¿Y a quién no? En este tiempo final, Jesucristo estará revelado y le encontraremos y le escucharemos y todos seremos enseñados de y por Jesucristo en la revelación de Jesucristo. Y estaremos todos en pie delante del Hijo del Hombre como está prometido. Estaremos en pie delante del Hijo del Hombre para ser enseñados, para escuchar su voz, para ser recogidos conforme a su promesa, con la gran voz de trompeta que juntará a todos los elegidos, con la trompeta final que Él sonará para luego traer a los muertos en Cristo en la resurrección. Estaremos viendo y escuchando todas estas cosas cuando encontremos a Jesucristo revelado. Y cuando le encontraremos con su nueva y su permanente vestidura, en donde Él colocará no solamente su nombre, sino que colocará lo que Él dijo que colocaría. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y eso significa tanto para ese en el cual estará Jesucristo revelado, que quizás Él ha de necesitar bastante tiempo de meditación, bastante tiempo de estudio y bastante tiempo de conversación de Jesucristo con Él, para que le explique lo que significa sobre todos sus bienes le pondrá. Así como el Padre puso sobre todos sus bienes a la persona en la cual Él se manifestó 2000 años atrás en carne humana, Jesucristo no sabe hacer otra cosa sino lo que ve al Padre hacer. Por lo tanto, Jesucristo hará todos sus negocios velado
en carne humana. Hará todos sus negocios vestido de la vestidura que lleve su nombre. La vestidura que Él ha de utilizar en los días finales, en donde estará Jesucristo revelado con su nombre nuevo y eterno. Y será como fue miles de años atrás. Las obras que yo hago no las hago de mí mismo, sino que el que me envió me muestra las obras que yo debo hacer y las cosas que yo debo hablar. Así será el trato entre el enviado y el que lo envía. Y eso será Jesucristo revelado. Sencillo, pero estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es lo que estaremos viendo en nuestro tiempo. Y entonces resta decir al pueblo: adora a Dios, porque es menester que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Tenemos que estar muy felices, muy contentos de vivir en este tiempo. Y sobre todo vivir donde vivimos, porque no es solamente vivir en este tiempo, que si usted viviera en Rusia, en la China, en Japón o en un lugar de eso, es vivir en este tiempo y encima de eso vivir en el occidente. Para ver lo que nos contaron los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento que acontecería en este tiempo final. Para ver a Jesucristo revelado como el relámpago en el occidente, en América, para luego ir al oriente y darle las buenas noticias del cumplimiento de las promesas de Dios en el occidente, así como ellos nos trajeron, nos dieron las buenas noticias de la venida del Señor en el oriente 2000 años atrás. Nos dieron las buenas nuevas, las buenas noticias de la manifestación, de la revelación del Padre en Jesús de Nazaret. Desde acá nosotros les daremos hasta el oriente las buenas nuevas de la revelación final de Dios, de la revelación de Jesucristo en los días finales. Les daremos las buenas nuevas de Jesucristo revelado en el occidente
en estos días finales. Ellos están esperando noticias y las van a recibir. Y serán esas noticias como agua fresca, como agua fría, agua fresca al alma sedienta. Porque así son las buenas noticias, las buenas nuevas de lejanas tierras. Serán las buenas nuevas de Jesucristo revelado en el occidente entre los gentiles. Esas serán las buenas nuevas, las buenas noticias. Y nosotros hemos de tener el privilegio de ver a Jesucristo revelado entre nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y Dios nos ayude y nos abra entendimiento a través del mensaje final, a través de la revelación final, para que podamos entender a Jesucristo revelado en el occidente en estos días finales. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenos días y será hasta la próxima ocasión.